Bueno, bienvenidos. En este en vivo vamos a hablar de un artículo de Alfredo Jalife, que es un geopolitólogo muy reconocido a nivel mundial. Seguramente si están inmiscuidos ustedes en los temas estos geopolíticos, seguramente lo conocen perfectamente. Él radica aquí en México, es mexicano, está a favor de la 4T. De hecho es uno de los fundadores del partido Morena aquí en México y da clases en la UNAM. Tiene además su canal de YouTube, hace cada lunes a las 5 de la tarde un en vivo en YouTube y es pues muy bueno. Es una de las referencias que a las cuales debes de recurrir si quieres pues estar como que bien enterado sobre todas las cuestiones geopolíticas que ocurren alrededor del mundo. Um, Él escribe también además un artículo para La Jornada y también lo sube a su página de internet. Él tiene su propio sitio web y aquí lo sube. Y por supuesto deja el link de el artículo de La Jornada. Bueno, pues vamos a hablar de este artículo en concreto que salió el 13 de abril, la semana pasada. Él, como que la dinámica de Alfredo Jalife es redacta un artículo cada semana y sobre ese artículo hace también el video en directo que les platico, hace todos los lunes en YouTube. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención, nada más que por motivos de salud no había podido estar aquí con ustedes. Este artículo se llama Guerra Secreta de Estados Unidos y Gran Bretaña contra, o Reino Unido, como le quieran decir, contra Rusia en Ucrania, según según Le Figaro o Le Figaro. Y dice, bueno, ahora resulta que de acuerdo con la hierática semiótica bélica de las grandes potencias Estados Unidos y Gran Bretaña libran una guerra secreta en Ucrania contra Rusia. Hay que decir también que Alfredo Jalife siempre dice que es dialéctico y sí lo es decir que le gusta ver los dos lados del conflicto, tanto el occidental como pues en este caso el ruso, pero también hay que decirlo que claramente se ve que tiene una inclinación por lo ruso y por lo chino, y no digo que esté en contra de Estados Unidos, solo que está a favor de Rusia y China cuando se trata de un conflicto contra Estados Unidos, porque obviamente el bloque occidental tiene esta imagen pues a lo largo de la historia de ser pues sí, los que tienen la hegemonía a nivel internacional o a nivel mundial, perdón, pero también de ser pues los saqueadores, los explotadores de los países, y es cierto, pero pues digo, solo se los estoy diciendo para que sepan quién les está hablando. De hecho, Alfredo Jalife escribe un artículo, no, escribe en Sputnik, no escribe un artículo, escribe artículos en Sputnik, que ustedes saben, junto a RT, son los dos medios oficialistas rusos, controlados obviamente por Vladimir Putin, son medios propagandistas. Entonces, bueno, él siempre recurre a las fuentes de RT y Sputnik para decir que algo es verdadero o más verídico de lo que se dice en Occidente. Y ahí yo siempre estoy en desacuerdo, porque si bien es cierto, no le puedes creer todo completamente pues al New York Times o a la BBC de Londres o al Washington Post, porque son medios precisamente de estos dos países, tanto Estados Unidos como Reino Unido, pero pues tampoco le puedes creer todo al otro lado, y menos si son medios oficialistas, es decir, que se financian con dinero del propio gobierno. Sobre todo Jalife, que critica mucho a los medios y a los periódicos en México, que precisamente recibían un montón de dinero por parte de los gobiernos pasados para hablar bien del gobierno en turno. Entonces es lo mismo, pero bueno, quería dejar esto claro, que escribe en un medio ruso, que por cierto han sido vetados de Occidente, que yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que debe de haber una libertad de
tanto para el que quiere expresar un mensaje como para el que lo está buscando, porque para mí RT y Sputnik sí son una fuente, porque son estos medios como la BBC o el Washington Post o el País inclusive en español, son medios que no vas a ellos porque la noticia sea verídica, sino porque son tan poderosos, tienen tanta influencia a niveles geopolíticos e internacionales, que vas a encontrar las noticias o lo mejor que está pasando a niveles mundiales. No vas a CNN porque tenga la mejor nota, ni la más verídica, ni porque te quieras realmente informar en cuestiones verídicas con ellos, sino porque sabes que ahí está o estará la noticia o las noticias más importantes a nivel mundial. Y ya yo lo que hago es busco en estos medios que les digo internacionalmente tienen todo cubierto. Ahí repito, está RT y Sputnik, la BBC, CNN, New York Times, la Deutsche Welle de Alemania. Son medios que tienen la noticia, entonces yo voy a ellos y ya que encuentro la noticia, después me voy bajando con esa misma noticia a buscarla en otros medios que no tienen la convocatoria de estos. Entonces ya ahí sí contrasto un poco la noticia. Y ciertamente hay veces que no encuentras nada y encuentras exactamente la misma noticia, pero hay ciertas veces que te encuentras esa noticia, no quiero decir manipulada, pero tratada desde otra perspectiva. Por ejemplo, si yo voy a la CNN y Joe Biden dio una conferencia de prensa diciendo que va a apoyar a Ucrania con 200 mil millones de dólares este año en armamento y en ayuda humanitaria, y yo voy a la BBC, a CNN me va a decir que que Estados Unidos está apoyando a Ucrania porque no quiere que Rusia logre sus cometidos en cuanto a la invasión y la adhesión de territorio ucraniano a Rusia, y que Ucrania no tiene cómo defenderse, entonces Estados Unidos tiene la responsabilidad moral como líder mundial de dar apoyo a Ucrania. Y luego vas a RT y esta misma noticia, estas mismas palabras de Joe Biden, pero lo que se dice en RT o en Sputnik es que hay una influencia, hay una intervención de Estados Unidos en Ucrania para estar en contra de Rusia y de alguna manera opacar todas las cosas buenas que está haciendo el Kremlin. Es decir, el tratamiento o la manera de abordar la noticia es distinta, pero la noticia es en esencia la misma. Entonces, bueno, dicho esto, para no extenderme, vamos a seguir leyendo y comentando el artículo de Alfredo Jalife. Dice: ¿qué criterios deberá cumplir lingüísticamente la participación militar directa, entre comillas, de la Unión Europea y Gran Bretaña junto al ejército de Ucrania para que sea definida como una guerra frontal de la anglósfera, o sea, Occidente contra Rusia? ¿Cómo puede ser secreta una guerra cuando es ampliamente conocida por sus actores? Es decir, ciertamente, aunque no hay una intervención directa, entre comillas, como lo pone Jalife, de Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, pues hay ayuda militar, ayuda económica, en Occidente están sancionando a Rusia, es decir, sí están participando de otras maneras que no es necesariamente en el terreno de batalla Occidente para frenar a Rusia, eso está claro. Dice el reportero George Malbronot del rotativo galo Le Figaro, cercano al ejército francés, asentó en un tuit que la visita de Boris Johnson a Kiev confirma el lugar, que bueno, la visita de Boris Johnson se dio la semana pasada, les digo que el artículo es de la semana pasada, del 13 de abril. Boris Johnson visitó Kiev, yo di esta noticia en mi canal de YouTube. Boris Johnson fue invitado a Kiev por Zelensky. Acude Boris Johnson, y bueno, una de las razones por las que fue precisamente para darse cuenta de pues los crímenes de guerra que habían cometido las tropas rusas en Bucha,
que ustedes seguramente ya escucharon de esta noticia. Entonces fue para esto el primer ministro inglés o británico, pero pues, obviamente eso es lo que se ve a simple vista. Debajo de todo eso existe por supuesto una intención clara de Occidente de utilizar a utilizar a Ucrania, utilizar en el buen sentido, como un argumento para acabar con las intenciones del expansionismo ruso, que claramente lo ha dicho Vladimir Putin. Es decir, todo aquel territorio que tenga hablantes rusos se va a considerar parte de Rusia. Así es, esa es la ideología del Kremlin hoy en día. O sea, no estoy inventándome nada. Pero bueno, siguiendo, dice, confirma el lugar de Londres como primer aliado de Ucrania, cuando las unidades de élite de las fuerzas especiales SAS se encuentran presentes en Ucrania desde el inicio de la guerra, así como la Fuerza Delta de Estados Unidos, según confió una fuente francesa de espionaje. Marrow agrega que su fuente comentó que los rusos no lo ignoran, saben lo que es una guerra secreta. Entonces, bueno, aquí pues claramente es eso, o sea, hay por supuesto injerencia directa de Estados Unidos, de tropas que aunque no están combatiendo directamente con los rusos, sí están entrenando al ejército ucraniano, están capacitándolos para que puedan o sepan manejar drones armados, que sepan técnicas de combate, sobre todo por la inexperiencia que tiene Ucrania o el ejército ucraniano en conflictos bélicos, que supuestamente antes de que empezara la guerra, pues Estados Unidos dijo que en 7 días máximo iban a tomar Kiev. Ya van 2 meses casi y todavía esto no se logra. Entonces voy a que se decía que Rusia la iba a tener muy fácil, precisamente porque Rusia tiene un ejército que sabe de invasiones. Sin embargo, pues eso no se ha visto. Dice, ya había señalado la pugnacidad del primer conservador de la monarquía globalista neoliberal de Gran Bretaña, Johnson, quien temerariamente desafiante fue a atizar el fuego al borde de una catástrofe nuclear cuando parece que la Unión Europea se encamina a una guerra total contra Rusia, como espetó el español Josep Borrell, jefe de la política exterior de la Unión Europea, en su visita al presidente házaro ucraniano Zelensky a Kiev. La guerra será ganada en el campo de batalla. Entonces, bueno, la forma de escribir de Jalife es realmente buena. Y aquí de este párrafo, lo que podría yo agregar es que, pues, primero, la Unión Europea es cierto que se va a encaminar en una guerra directa con Rusia, no en el campo de batalla de tropas y de armamento militar, sino más bien una guerra que tiene que ver con pues, ¿cómo decirlo? Con una guerra indirecta, económicamente hablando, para presionar al Kremlin y que desista de su invasión a Ucrania. Llámese petróleo, carbón y gas natural. Donde, por ejemplo, en la noticia que les voy a dar el día de hoy, que les di el día de hoy para cuando ustedes estén viendo este video en YouTube, les di la noticia de que Italia ya cerró tratos multimillonarios para la compra y venta de gas natural con Argelia, un país africano que también se dedica a la exportación de gas natural, que hoy obviamente no cumple con toda la capacidad para abastecer a Europa, pero sí para empezar a abastecer a algunos y con ese dinero, con esos ingresos, empezar a modernizar y ampliar todas sus plantas para la extracción o para la producción de gas natural. Entonces, hoy en día, a corto plazo, digamos a mañana o a pasado mañana, es claro que la Unión Europea no puede deshacerse de toda la influencia de los energéticos rusos. Sería
es imposible pensarlo. Pero a mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la confianza que tenía Europa en Rusia se ha evaporado. Y ahora, les digo, aunque no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, van a buscar estar lo menos cercanos al Kremlin. Entonces, bueno, aquí concuerdo, es claro que la Unión Europea se encarrila a una política directa con Rusia. Y bueno, el comentario de Josep Borrell, de que la guerra se va a ganar en el campo de batalla, me imagino que el no comment de Jalife fue porque ve imposible que el ejército ucraniano por sí solo venza al ejército ruso. Es verdad que se antoja muy complicado, pero también es verdad que Rusia no ha demostrado ese poderío que decía tener, ni en tropas, ni en poderío nuclear, ni militar. De hecho, estaba revisando un video en VisualPolitik, que seguramente si les gustan todos estos temas, ustedes conocen ese canal, buenísimo, de unos españoles. Y bueno, lo que se habla en este video es sobre por qué el armamento ruso está fallando tanto en Ucrania, qué es lo que pasa. Y bueno, pues tiene que ver no solamente con que sea de mala calidad, sino que se ha venido construyendo una burbuja en Rusia en el mercado del armamento. Ya, por ejemplo, la India ha dicho que varias cosas de las que ha comprado Rusia en cuanto a armamento militar han fallado muchísimo. Entonces, tampoco es así como que Rusia aplastó a Ucrania. Por eso, si será ganada en el campo de batalla, yo tampoco creo que sea únicamente Ucrania la que venza. Yo creo que necesita, por supuesto, el apoyo de los aliados occidentales, pero también creo que no se van a meter porque eso sería, sin lugar a dudas, escalar a una guerra nuclear que nadie quiere y nadie sobreviviría por las ojivas nucleares que tienen los aliados occidentales con Francia, con Estados Unidos, con Reino Unido, y las ojivas nucleares que tiene Rusia. China, yo no creo que se meta al conflicto. A China no le conviene para nada meterse con el conflicto. De hecho, China está contento de que esto esté pasando. Contento entre comillas, pues obviamente le están afectando las sanciones y toda la desestabilidad que se está dando en esta región. Pero pues China no está ni gastando recursos en guerra como lo está haciendo Rusia, ni tampoco se está desgastando en relaciones internacionales como sí lo está haciendo Estados Unidos. En este estira y afloja que está teniendo Estados Unidos con sus aliados que también son aliados de Rusia. Entonces, bueno, dice, el tuit de Malbrunot causó revuelo. Salud. Perdón. Un internauta con el seudónimo Cotroni7 asevera que la filtración anuncia que Francia se desolidariza de las actividades militares clandestinas de la Unión Europea y de Gran Bretaña. O sea, anuncia que Francia, o sea, que no está a favor, me imagino. A ver, aquí está el link. Vamos a revisar si es el tweet. Ok, pero pues ¿quién es? Bueno, pues de entrada que esté aquí RT y Lavrov se me hace prorruso, pero bueno. Él vive en Bruselas, Bélgica, me imagino que en Bruselas. Entonces, bueno, también hay la fuente de Jalife, pues digo, un tweet. Pues como que no. Digo, ahí está. A propósito, un soldado británico fue
Fue capturado ayer en Mariupol con la unidad del ejército ucraniano que se rindió, según el Daily Mail. Todo lo que no será exhumado de la Santa Alianza del batallón nazi Azov y los mercenarios asueltos de la OTAN cuando sea totalmente controlado el superestratégico puerto de Mariupol. Mariupol, si ustedes más o menos se ubican en el mapa ucraniano, si ustedes ven a Ucrania, está así, acá está Rusia del lado derecho y está el Mar Negro, donde está la península de Crimea, y Mariupol está aquí, en el sureste de Ucrania, y tiene salida al Mar Negro. Es una ciudad estratégicamente importantísima para que la tomen los rusos y puedan evitar que lleguen un montón de cosas a Ucrania. Y obviamente para Ucrania es esencial tenerla para que la influencia de los rusos en este conflicto bélico pues no ascienda. Entonces, bueno, dice, todo lo que no será exhumado de la Santa Alianza del batallón nazi Azov y los mercenarios asueltos de la OTAN cuando sea totalmente controlado el superestratégico puerto de Mariupol. A propósito, un soldado británico fue capturado ayer en Mariupol, eso sí es cierto, con la unidad del ejército ucraniano que se rindió, según el Daily Mail. Todo lo que no será exhumado de la Santa Alianza. Ok. O sea, bueno, aquí cita a RT. Dice RT, portal ruso, censurado por la OTAN y la Unión Europea. Y aquí se le olvida poner a Jalife que, bueno, es un portal oficioso ruso, que por supuesto que se tiene que decir que toda la información que sale de RT es pagada, financiada por Vladimir Putin. Entonces ya se imaginarán pues la veracidad y la información que sale de este medio. Obviamente prorruso, muy prorruso. Dice, da vuelo a la filtración de Le Figaro y delata que durante su temeraria visita a Kiev, el primer ministro Boris Johnson, con rechazo ciudadano de 70%, y su Partygate, por su Partygate esta fiesta que organizó durante la pandemia, a cuestas por lo que se puede ser defenestrado, estuvo rodeado por guaruras de la fuerza de élite SAS, miembro de la Legión Foránea de la OTAN. Según el tabloide británico Daily Mirror, veteranos del SAS, su equipo crack, se sumó de inmediato al ejército de Ucrania para combatir a Rusia. Reino Unido, bueno, esto es cierto, o sea, Boris Johnson, pero bueno, era obvio, o sea, obviamente iba a tener un equipo de super élite alrededor cuidándolo, porque pues fue a Kiev y a Ucrania donde se encuentra en guerra. Entonces, bueno, Reino Unido Reino Unido es uno de las principales potencias occidentales que está más a favor de una intervención de la OTAN en Ucrania. O sea, el Reino Unido puja y sigue pujando para que la OTAN entre a Ucrania. Ustedes saben el conflicto que siempre ha tenido el Reino Unido en el mundo, sobre todo contra los otros poderes que se quieren hacer con el control mundial. Con Estados Unidos no es así, porque finalmente, a ver, quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero Estados Unidos finalmente fue una colonia británica, al igual que Canadá todavía lo es, o Australia o Nueva Zelanda, que están, si no bajo el dominio del Reino Unido, sí bajo una muy fuerte influencia geopolítica, diplomática y de la que ustedes quieran, por parte de Gran Bretaña. A lo que voy es, el Reino Unido pareciera que está resurgiendo,
y de hecho o sea, yo soy fiel creyente de que el Reino Unido en los próximos años se va a levantar muchísimo. No me atrevería a decir que a arrebatarle el liderato a Estados Unidos, pero sí creo que van a estar codo a codo y creo que sucederá en algunos años. No en 2 ni en 3, pero a lo mejor en 10 años Reino Unido va a ser una superpotencia y va a regresar pues al top 2 o al top 3 de las economías y de las potencias que tienen mayor influencia a nivel mundial. Entonces, bueno, todos estos asuntos de pujar para que se lleven a cabo o no acciones de la OTAN en Ucrania tiene que ver con eso, con tomar el liderato de ejercer presión sobre los aliados para realizar una maniobra que obviamente tiene sus riesgos. Es algo como lo que está haciendo Vladimir Putin, o sea, lo que está haciendo Vladimir Putin en mucho de lo que está haciendo tiene repercusiones, todas estas ganas que tiene de pasar a la historia como uno de los mejores mandatarios rusos a lo largo de la historia, incluyendo los de la Unión Soviética. Yo estaba leyendo una nota en RT, por cierto, donde acusaban, entre comillas, a la Unión Europea de no tener en cuenta o de siempre hacer menos a Rusia, algo que por supuesto Putin le molestaba y mucho, porque es que imagínense el sentimiento también de Vladimir Putin, o sea, un ex soldado de la KGB. Vio cómo se disolvió la URSS, vio cómo Estados Unidos llegó a la hegemonía mundial, vio cómo quitó de lado a la URSS, cómo ganó la carrera espacial Estados Unidos, vio todo eso, pero también vio que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial y cómo no aprovechó todo eso. Entonces, ese resentimiento y también ese sentimiento que tiene Vladimir Putin por devolverle el papel histórico que supuestamente le corresponde a Rusia, pues es fuertísimo. Tanto que se arriesga a este tipo de cuestiones de una invasión a Ucrania. Dice el reportero francés Malbrunot, de regreso a Ucrania, donde acompañó durante 8 días a voluntarios combatientes franceses en el campo de batalla, causó conmoción cuando imputó que los estadounidenses están a cargo de los operativos del ejército de Ucrania. Pensé que estaban con las brigadas internacionales y me encontré frente al Pentágono. Malbrunot refirió lo archisabido de que Estados Unidos abastece a Ucrania con drones suicidas, que eso ya se había anunciado, drones merodeadores equipados con misiles guiados que han causado estragos en las posiciones de artillería y tanques de Rusia en Ucrania. En gran parte del éxito que ha tenido Ucrania es precisamente por los drones estadounidenses que no tiene Rusia. Y es que los drones, sobre todo en la actualidad, pues están siendo aprovechados por Ucrania, regalados por Estados Unidos. Bueno, no regalados, seguramente se los van a cobrar al triple. Pero sí, o sea, una de las cosas más que más han favorecido a la defensa de Ucrania han sido, por supuesto, los drones que ha proporcionado Estados Unidos a Ucrania. Y aquí, bueno, lo que se dice seguramente tiene que ver con estas clases que les están dando los soldados estadounidenses o equipo de inteligencia estadounidense. Entre ellos se dice que la CIA, a los combatientes ucranianos, clases para que sepan usar los drones de combate. Entonces, bueno, pues Estados Unidos está participando, por supuesto, no con los militares ahí estadounidenses peleando frente a frente contra los rusos, pero por supuesto que están ejerciendo un papel fundamental para frenar los ataques rusos. Y aquí, bueno, pues no sé
No sé aquí ustedes cómo ven esta retórica de Alfredo Jalife, pero al menos en esta parte, pues se ve como que, o sea, se entiende como que Jalife está diciendo, bueno, Estados Unidos tan malvado que le está dando drones a Ucrania para que se defienda, está siendo el causante de que Rusia no logre sus buenos deseos en Ucrania. Por eso les digo, o sea, aunque él se dice dialéctico, por supuesto que todos tenemos un bando al que nos adherimos o al que somos más allegados que al otro. Eso, y no está mal, pero está mal que no se diga abiertamente. Yo, por ejemplo, me considero dialéctico, pero por supuesto que tengo afinidad por lo estadounidense, por un montón de cosas, porque soy vecino de Estados Unidos, porque he consumido toda la propaganda estadounidense desde que nací, porque fui a Estados Unidos a trabajar y me fue bien, por un montón de cosas que a mí me hacen estar más del lado estadounidense. Yo, por supuesto, mi responsabilidad es no irme con la propaganda de Estados Unidos. Esa es mi responsabilidad. Pero yo sé que tengo más afinidad con lo estadounidense que con lo ruso. Entonces, pero trato de ser dialéctico. Entonces, es algo que tiene Jalife que nunca dice. O sea, dice que es dialéctico, pero nunca dice abiertamente que por supuesto que tiene mayor afinidad con lo chino y con lo ruso. Y no está mal, repito, no está mal. Así es, y de hecho estaría mal que no te posicionaras en algún lugar. Te faltaría algo, porque todos hablamos desde un lugar, no hablamos desde la nada. Hablamos desde una posición, desde una perspectiva construida por nosotros, pero nosotros estamos atravesados por todo nuestro contexto, nuestra historicidad, nuestra contingencia que hemos vivido pues desde que nacimos hasta nuestros días. Y bueno, dice, ¿dónde me quedé? Cáustico. Rebel News comenta que el acerto de que las unidades de fuerzas especiales de Gran Bretaña y Estados Unidos operan en el terreno de batalla en Ucrania es contrario a las declaraciones públicas del Departamento de Estado y la Oficina Foránea Británica, que aseguran que no tendrían ninguna bota de sus ejércitos en Ucrania, ya que con las sanciones catastróficas de Biden sería más que suficiente para humillar y arrodillar a Rusia, lo cual no está sucediendo y que al contrario, según la revista Político, muy cercana al Pentágono CIA Israel, está teniendo un efecto boomerang. Hoy sí, por supuesto. Eso es bien sabido. Por supuesto que las sanciones no van a tener no van a tener un efecto directo en 2 meses, pero la intención es causar este efecto a largo plazo. Y además, si ustedes fueran España, Francia, Alemania, no le van a creer jamás de aquí en adelante por muchos años a Rusia. O sea, la imagen de Rusia en Occidente está muy dañada. Y por estas acciones de Rusia es que la OTAN sigue viva y tan fuerte. Porque por supuesto que es cierto que si no hubiera pasado nada de esto, la OTAN estaría a punto de desaparecer. Porque había muy poco interés de todos por seguir manteniendo la OTAN y seguir gastando grandes cantidades de dinero en algo que no tenía aparentemente razón de ser. Hoy sí tiene razón de ser la OTAN. Y es precisamente estos abusos de Rusia en Ucrania, donde obviamente todos los países dicen, ay caray, no, sí necesitamos un bloque que nos defienda en el dado caso de que Rusia decida que yo soy el siguiente. Pónganse en el lugar de Polonia, en frontera con Ucrania, donde bombardeos rusos han estado cerca de su territorio. Pues obviamente quieren pertenecer al bloque para de alguna manera blindarse de lo que podría pasar en un dado caso de que decidieran los rusos ir por más territorio hacia el oeste de Europa. Y bueno, pues eso, yo creo que eso es todo. Pues no hay nadie viéndome, entonces pues eso sería todo.
Muchas gracias por estar, pues para las personas que vean este video. Recuerden que pues me pueden seguir como Peregrino Alejandro en prácticamente todas las plataformas, desde Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, por supuesto, Spotify y además, pues claro, Twitch. Este, Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente, el día de mañana, para hablar más sobre geopolítica. Ahorita me voy a conectar un poco para jugar. Muchas gracias por hablar conmigo sobre geopolítica. Ya sea que vean este video pues ahorita o después. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.